buenas tardes, queridos seguidores, veedores, oidores de la Comuna de la Palabra. Como cada semana, esta ocasión tenemos un invitado muy especial, viejo amigo de viejas batallas de muchos años, casi 40 años ya. 40 años. Medio siglo. Casi medio siglo. Y además no quiero dejar de señalar, como lo hago regularmente, que una semana más y la mentira histórica se cierne sobre nosotros, acumulando muertos y descuartizados en la Ciudad de México ahora, que era insólito, no se había visto, y menos en Insurgentes y prácticamente Flores Magón, en Tlatelolco. Y no quiero dejar tampoco de enviar el consabido saludo a Angélica, diciéndole que seguimos esperando 5 años después a Viridiana, que viva la llevaron y viva la queremos. El día de hoy tenemos a Eliseo Guajardo Ramos, un amigo, no viejo, pero un viejo amigo, un viejo camarada, que era un camarada viejo, y un compañero de muchos años, y vamos a hablar de muchos temas. Ahora sí, como dijeran en los dados y en el póker, Pachuca, cuando te toca de todo. Es Pachuca. Es Pachuca, claro. Ya se me había olvidado de eso. Buenas tardes, Eliseo Guajardo. Pues aquí estamos, Enrique, a ver qué podemos hacer con este programa el día de hoy. Pues no quiero hacer una apología del Eliseo Guajardo, porque sería prácticamente una hora de programa. No, ahí no tendría caso. Y no tiene caso, efectivamente. Sí. Sin embargo, sí quiero señalar un esbozo historiográfico por varias razones. No quiero empezar por el final, pero debo señalarlo. El final es hoy, no el final definitivo. Sí. Y en ese final tenemos que actualmente eres el encargado del programa de inclusión educativa y atención a la diversidad de la UAM. Antes fuiste rector de la UPN, director general del INEA en Morelos. Aquí en el estado. Fuiste director general de la Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa, del DF. Fuiste subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el estado de Guerrero. Fuiste director general de Educación Especial. Fuiste director del programa IPALE-PALEM, que era algo así como un programa de investigación sobre los problemas del aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas. PALEM, programa del aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas. Y naturalmente, desde antes, casi fundador con otro grupo de jóvenes en ese tiempo, que fundaron los miércoles pavlovianos de psicología y que estuvieron cerca de la psicología genética y lo que es la neuropsicología, aunque eso fue más tuyo que de los otros. Villarreal, Alejandro, otros más que podemos ir enunciando. Enrique Padilla, otro colega. Pero podemos de momento empezar cronológicamente. Nomás una aclaración. Sí. Yo no estuve directamente en PALE, pero sí en la primera propuesta, la original propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, en cuya propuesta se apoyó el PALE. Pero estuvo después Rubén Castañeda, sí, gente. Así es. Incluso a ti te tocó venir y dar el nombramiento a Luis Gerardo Teques como director, como encargado de educación especial en el estado de Morelos. Sí. Eres no es una reliquia o un fósil o un trilobite de la educación especial. En esa época no había jefes estatales, sí encargados, coordinadores, sino que había un jefe regional de los estados del sur, y yo era el jefe del estado de Morelos, como de los demás estados. Entonces fui jefe de educación especial en el estado de Morelos, de alguna manera.
Hace casi 40 años. Sí, cuando viniste a darle el encargo a Luis Gerardo Telles, Así es. que en realidad es virtualmente el primer encargado de educación especial en el estado de Morelos. Coordinador. Pero vámonos por partes, dijera el destripador Jack, Ya que el distributador. popularmente conocido en su momento. Y tú eres regio de Monterrey, aunque no seas de los que mochan manos, Sí, sí. ¿Cómo ha hecho historia ese? ni eres de los guajardos del pelón guajardo. No es asociación directa Jesús en este Guajardo. momento. Jesús Guajardo, aquel que le tendió la trampa al general Emiliano Zapata, no es tu pariente, ¿verdad? Pues no lo creo, pero pues es que Puede ser. los Guajardo allá en Nuevo León todos son parientes. Puede ser, Sí, pero ideológicamente no estás de esa No. línea. así es. Yo sé que tienes un hermano fallecido en los ajustes internos, externos y demás de la Liga Comunista 23 de septiembre, Sí, Sergio Guajardo. Sergio Guajardo, es decir, has estado cerca desde la fundación alias, del alias Ramón. alias Ramón, y al cual le rendimos un homenaje. Le mandamos un saludo a Gloria Guajardo, También. que es quien ha trabajado esa historia Sí, de Ramón, así es. ¿sí? Y han publicado libros al respecto, que es parte de la historia de los movimientos de transformación de este país. Sé que desde la línea fundadora en Monterrey o en Nuevo León del PMS, PSUM, no PRD, porque esa es otra historia, Sí. aunque tienes una relación muy añeja con cierta gentucilla chuchesca, pero eso no lo vamos a dirimir aquí. No, no, está bien. Por lo demás, eres psicólogo, con Primera generación, 1966-1971. Eran 5 años ahí la licenciatura en la Autónoma de Nuevo León. en la autónoma. Empecemos por 1971, Sí. porque tú mejor que yo lo conoces. El 10 de junio del 71, no hace mucho, estamos en junio del 2018, pero en ese junio del 71, ya comentábamos antes el papel que ha jugado Alejandro Vera, no lo vamos a discutir aquí en este momento, pero te decía que era el primer rector que va al frente del movimiento, que no es lo mismo que Javier Barros Sierra, va el movimiento al frente y Javier Barros Sierra. En Monterrey, ¿qué pasaba en 70-71? Estábamos en plena lucha por la autonomía universitaria. Habíamos logrado casi la autonomía universitaria y el entonces gobernador Eduardo Elizondo, No era el militar. Eduardo Elizondo, gobernador, padre del Elizondo que ahora aparecía ahí con el bronco a las... Pues ellos todos se heredan el poder Todos político ellos. históricamente. Ellos hace una ley orgánica para la universidad y nombra de rector a un coronel. Lo nombra Echeverría, No, lo nombra el gobernador Elizondo, Elizondo. por instrucciones de Luis Echeverría. No, para, No. para nada, por su cuenta. Ah, de Barbas. Sí, por su cuenta. Él era un expanista que para ser gobernador por el grupo industrial tuvo que ser priista en esa época para ser gobernador. En esa época todos o eran priistas o no. Pero él cambia la ley orgánica, nombra a un coronel de rector y nombra a un consejo universitario de las fuerzas, diríamos fuerzas vivas del Estado. La derecha ultra. No, te voy a decir, estaban en el consejo los líderes de la CTM, los líderes de la CROC, los líderes de la CGT, los dueños de los periódicos El Porvenir, El Norte, los dueños de empresas. O sea, él pensaba que ese debía ser el consejo universitario. No eran los estudiantes, No, los académicos. El para- consejo universitario no tenía nada que ver con la universidad. Era como por decir los que tenían que ver con la parte productiva. ¡Órale! Estaba del re Estado. loco. O sea, la parte de los sindicatos y la parte de los empresarios y
la parte de los periódicos. Los oficiales. Esa era una locura. Claro, es violación de la autonomía. Entonces yo creo que ha de haber caído en una furia tremenda Luis Echeverría, lo destituye de facto, porque ahí en esa época los presidentes destituían gobernadores. No, para el 71 no tenía 11, 12 años. Pero el movimiento era previo a esto que te estoy comentando. El movimiento de la autonomía se había logrado con una asamblea universitaria, que no era lo mismo que el consejo, sino que se partió en dos la universidad, diciendo esta es la universidad legítima, la de la asamblea universitaria, no la de ese consejo universitario. Entonces se lucha por la autonomía por aparte y vienen a pedir apoyo a México, y por primera vez después del 68 los estudiantes en México, en la Ciudad de México, apoyan a la autonomía de la Autónoma de Nuevo León. Y esa fue reprimida ese jueves de Corpus del 10 de junio por ser en apoyo a la autonomía de la universidad. Eso fue lo que ocurrió en ese entonces. O sea que lo que ocurre ese 10 de junio es por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De Nuevo León, todavía no tenemos la autonomía. Llega Luis M. Farías, alias Luis Marcelino. Y le cuesta a la gobernatura, a este gobernador que nombra esa ley orgánica, al lo militar. quitan, llega Luis M. Farías con la ley orgánica en la mano de la UNAM, nomás le ponen UANL en lugar de UNAM, y entonces tenemos en Nuevo León la misma ley orgánica de la UNAM, porque no había tiempo de armar una nueva ley orgánica, pero entonces el movimiento de alguna manera toma cauce, porque logra la autonomía, aunque sea de esa forma. Entonces el interino fue Luis M. Farías. Luis Marcelino Farías. A ver, nada tuvo que ver en esto el Campamento Tierra y Libertad y este tipo de grupos, que tú mejor que yo, la propia Liga, el FER de Guadalajara, que tenía influencia en Monterrey, Frente Estudiantil Revolucionario, qué sé yo. El Frente Estudiantil Revolucionario jugó un papel muy importante en esa época. Es curioso porque estaba en Guadalajara, sí, en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era un grupo de porros militares, paramilitares. En Monterrey cooptó, reclutó a estudiantes de ese movimiento para la Liga Comunista 23 de septiembre. O sea que el semillero de guerrilleros, que de alguna forma estaba constituida también ya porque Raúl Ramos Zavala era de la Universidad de Nuevo León. A él lo matan en la Ciudad de México, sí, en el Parque España. Pero él, que fue el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, era de la Universidad de Nuevo León. Entonces había una ¿Era estudiante de qué carrera? Él era estudiante de preparatoria. Ah, era de prepa. De preparatoria. Era un líder de la preparatoria. Allá en Monterrey sigue siendo 2 años la preparatoria y 5 años la licenciatura. Y ya era un líder carismático, era de la Juventud Comunista. Pero la Juventud Comunista... Sí, era del Partido Comunista. Se decepcionó mucho del Partido Comunista y por el papel que jugó en el 68. E influidos por José Revueltas, el de la foto. En cierta manera, José Revueltas traía el movimiento espartaquista. Pero los espartacos... La Liga Leninista Espartaco. Y la Juventud Comunista eran 2 grupos de estudiantes distintos. De alguna forma, los espartacos en su momento se deslindan del movimiento guerrillero, ¿verdad? Sí. Claro que se cancela la Juventud Comunista, se inicia la Liga Comunista 23 de septiembre. Con Raúl Ramos Zavala. Raúl Ramos Zavala a la cabeza, pero a nivel nacional. ¿Pero quiénes más estaban? Que tú recuerdes de personajes importantes. De la Liga Comunista 23 de septiembre, pues era... Cuando matan, por ejemplo, a Raúl Ramos Zavala, ¿quién asume la dirección? Hay ahí una polémica porque estaba entre Ángel, el gordo Ángel, así le decían, que era esposo de la hermana de Raúl Ramos, Estela Ramos Zavala. Entonces parece que él estaba ahí, o Nacho Olivares, Ignacio Olivares, sí,
que era también de la Liga Comunista y de Monterrey. Entonces está entre ellos quien asumió y el tal Oseas, que ese viene de otra parte, ¿verdad? Entonces, pero también los visitados en Topo Chico, que eran, actualmente viven algunos de ellos haciendo historia de la guerrilla, etc. bueno, eso fue ya constituido, ya madurada la Liga Comunista 23 de septiembre. Hubo gente de Monterrey, Escamilla Lira, que era de Filosofía y Letras, un colega de Filosofía y Letras que entra a la Liga Comunista, su esposa Isidora, y se vinculan mucho con el movimiento de Sinaloa. Con los enfermos. Los enfermos de Sinaloa. Ahí aparece, por ese rumbo, aparece el colega Irales, Gustavo Irales. Gustavo Irales, pero él ya como jefe. Entonces Gustavo Irales va y supervisa la maniobra que se iba, pues la tarea que tenían con relación al secuestro para pedir una recompensa ¿De Hardy? No, el capitán de industria, Eugenio Garza Sada. Que lo matan. Lo matan, pero porque los guardaespaldas de don Eugenio Responden. responden, por decir, al fuego, o sea, no era intención matarlo. Pues no. En fuego cruzado lo matan. Eso fue lo que ocurrió ahí. Pero saliendo de ahí, el campamento Tierra y Libertad. Porque después aparece el campamento 2 de octubre, aparece acá con el Güero Medrano el campamento Rubén Jaramillo. Es decir, era una efervescencia nacional. Las personas líderes del movimiento Tierra y Libertad venían de Durango, pero había una relación con Durango. Ahí estaba Javier. Javier, no, No. venían de Durango porque había una relación del cerro de Durango donde llevaban el hierro a la fundidora. A Fumosa. Y se estaban acabando esos recursos, y entonces había una vinculación industrial, pero también había una relación de guerrilla rural en Durango. Ah, mira. Entonces esa guerrilla rural y la guerrilla urbana de la 23 se empezaron medio a vincular en esa parte. Esos vasos comunicantes hicieron que líderes de Durango fueran a dar a Nuevo León, se establecieran en un campamento, pero tenían una ideología maoísta, que era ocupar territorio, ¿no? A diferencia de la Liga Comunista, que era leninista, que era de cuadros. Táctica de cuadros y guerra de guerrillas. Pero Ir a atacar e irse. nunca se vincularon la 23 y la Tierra y Libertad. Ah, bueno. Pero desde el principio el líder, el doctor Camero, y el líder, por ejemplo, de la Beto Anaya y su esposa Lupita Rodríguez, siempre fueron los líderes. Es curioso el apellido Anaya, porque de ahí vienen los Anaya. Sí. No pueden decir que no vienen de allá. Y de ahí está vinculado Cuauhtémoc Blanco. Es curioso, pero ahí lo dejo. No, yo pienso que en la época del movimiento de libertad hubo, por ejemplo, el caso de mi hermano que estuvo en la Liga Comunista. Sí, él murió. Él murió en un ajuste de cuentas, pero él llegó a ser de los que hicieron el movimiento para ocupar tierras de Tierra y Libertad, Sí. sin ser del movimiento Tierra y Libertad y sin ser maoísta. Pero había como una especie de sinergia favorable a que se hiciera esa ocupación. No, y además en el proceso de descomposición dicen se junta con los maoístas, se junta con tal pinche traidor y viene toda una historia negra. Luego ahí ese movimiento de Tierra y Libertad debió ser después de Luis M. Farías, fue Sí. con Pedro Zorrilla. Pedro Zorrilla era un funcionario
formado en el posgrado en Francia, que fue llevado a Nuevo León, que hacía mucho que se había ido. Fue una imposición, por decirlo así, pero era un demócrata, por decirlo entre comillas. De tal manera que él era tolerante con algunos movimientos sindicales y movimientos como el de Tierra y Libertad. El problema vino cuando llega Martínez Domínguez, después de... Que él estuvo en el 68 en toda la represión. Y él sí era un represor. Ah, él sí, y Luis de Farías no. Yo pienso que era más sutil. Era tersa su forma de trabajar, porque se puso de acuerdo con los sindicatos el sindicato. En Nuevo León hay un solo sindicato universitario. El primer sindicato universitario del país es de Nuevo León, de la Autónoma de Nuevo León, antes que la UNAM. Hablando de sindicatos universitarios. Sí. Sí, porque están los ferrocarrileros, los maestros. Sindicato universitario. Y el primer secretario general, Rolando Guzmán, muy amigo mío. Rolando Guzmán Flores, es el primer secretario general. Las discusiones para formar el sindicato era, ¿puede los trabajadores intelectuales formar un sindicato? Sí, vieja discusión. O tiene que ser proletario. Pero como eran comunistas los que formaron el sindicato, dijeron, el trabajo manual y el trabajo intelectual es trabajo. Por lo tanto, no podemos hacer dos sindicatos, sino uno solo. Y entonces en Nuevo León hay un sindicato único. Antes y no se llama único. Claro. Porque les parecía natural que un sindicato de trabajadores representar a todos. A todos los trabajadores. ¿Qué es lo que pasó en la UNAM? Porque en la UNAM primero surge el UNAM en 1973. Eso nos pareció... Y en el 75 el SPAUNAM. Un paso y atrás. el 77 el STUNAM. Para Nuevo León fue un paso atrás tener sindicato... único. Dos sindicatos. Era un atraso. Era un atraso. Pero solamente una idea marxista del trabajo te permitía concebir un sindicato. Luis Althusser. Bueno, pero todavía Althusser ni estaba tan bueno, tu maestro que estaba en Nuevo León y que se encargaba de publicar. Era un sindicato de trabajadores y bueno, pues entre más unión hubiera, más fuerza tendría el sindicato. A ver. Dejemos este asunto que es histórico, que te ubica en tu contexto. Sí. Tu entrada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, psicología, no voy a preguntar por qué psicología, pero sí, ¿por qué los miércoles pavlovianos? ¿Por qué Henri Balón? ¿Por qué Luria? ¿Por qué ciertas referentes que no eran los modelos del plan de estudios? No, cuando yo estudié, no se estudiaba Piaget en psicología. Claro que no. Puro conductismo cuando yo estudié. No, pues había psicoanálisis. Y psicoanálisis. Conductismo. Y Bilbao viene de ahí. Bueno. Fernando Bilbao Marcos. Entonces, pero no se... Piaget era epistemólogo, entonces se estudiaba en filosofía. O en biología. No, en filosofía. Allá en Nuevo León, en filosofía. El nombre de Piaget yo lo escuché con un colega, Severo Iglesias. Severo Iglesias. Que ya era... Él siendo estudiante en el 5º año, arma un seminario de epistemología genética y hace un opúsculo de Piaget en esa ocasión. Pero Piaget era epistemólogo y la epistemología era filosofía. Pero ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, o sea, ¿por qué si era de filosofía, por qué sabíamos de Piaget desde filosofía? Y desde psicología. Porque la facultad de psicología no era facultad de psicología. Como la UNAM. Era colegio de psicología. De la Facultad de Filosofía y Letras. Claro. Era facultad de filosofía, letras y psicología. Sí, pero psicología en la UNAM es prácticamente hasta el 73. Pues también allá. En Nuevo León. Yo entro en el 76 a la UNAM y en realidad prácticamente vamos acercándonos a psicología hasta el 77, 78. Es que... Pero era puro conductismo. La facultad de psicología, vamos, el colegio de psicología se separa de la facultad de filosofía.
se separa como en el 73, Lo mismo que la UNAM. casi al mismo tiempo. Se separa y fue para nosotros una gran traición que se separara. De filosofía. Sí, pero no por ese motivo, porque el que inauguró la facultad, el edificio de la Facultad de Psicología en Nuevo León, fue Luis Echeverría. ¡Órale! Entonces para nosotros, es decir, por un edificio nuevo, se van a entregar a que Echeverría lo habían dado la pedrada aquí Le dieron la pedrada a Pita Carrasco. Pero entonces fue una infidencia. lo que andaba buscando Echeverría era entrar a una universidad. Y los que le dieron la entrada a esa universidad que buscaba Echeverría fueron los de psicología en Nuevo León. Qué curioso. Entonces era una gran traición de toda la conceptualización psicológica que teníamos y por qué se derechizaron esos compañeros. Fernando Bilbao fue tu alumno, fue compañero. No, no fue mi alumno. Él era alumno cuando yo ya era maestro en la facultad de psicología. En el colegio. En eso entonces colegio. Colegio y luego facultad. O sea, porque también después fui a dar, después de un tiempo, a esa facultad. Porque ciertas personas no nos dejaban entrar a la... Arnoldo Telles. Ese sí fue mi alumno. Pablo Valdés. No, ese llegó, creo que ni es de Nuevo León. No es de la Autónoma. No. Lo mismo que Javier Galarza. Es de Mexicali y se fueron ahí. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué Balón? ¿Por qué Piaget? ¿Por qué carajo era contra el programa educativo? Bueno, nosotros... Si no contra, paralelo. En cierta manera, nuestro plan de estudios estaba armado con profesores de la UNAM. Igual que aquí en Morelos. Porque se arma la licenciatura de psicología y cuando se arma la licenciatura, el primer año era año tronco común. Los que íbamos a filosofía, íbamos a letras o íbamos a psicología, tronco común. En el segundo año ya se separaban los de letras, filosofía y psicología. Nos damos cuenta que no tenemos profesores para el segundo año. Entonces, ¿no había psicoanalistas? Había algunos psicoanalistas de Nuevo León, pero no cubrían todas las materias. Tuvimos que venir a la UNAM por maestros y los llevamos. Igual que aquí. Y los llevamos a Nuevo León. Cirilo García, Neftalí López Pérez. Pinche Neftalí. Perdón. Sí, el Neftalí. El Neftas. El Neftas. Neftalí conductista, así rabioso conductista. Cirilo experimentalista. Pero no conductista. Cirilo nos daba estadística. Y bueno, Neftalí nos daba condicionamiento operante. Como debía ser. Los conductistas no usan la estadística. O sea, eran dos polos. Claro, la estadística no es conductismo. Exacto. ¿Por qué? Porque los números son una representación de la realidad y el conductismo no cree en la representación de la realidad. Cree en la realidad. Sino en la realidad misma. Entonces, pero al paso del tiempo, Cirilo se convirtió en conductista. Al paso del tiempo. Pues era lo natural. Pues, según creo yo. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? O éramos psicómetras, conductistas o medio psicoanalistas, pero los psicoanalistas no era hacer psicoanálisis, hacer una interpretación de las pruebas proyectivas. Casi como el UAM. Como el Rocher. Sí. A nosotros nos dio clase Hatayer. No les dio Portuondo. Un Hatayer que venía directo de Suiza, que había sido discípulo de Rocher. De Rocher. Y entonces todo el año nos dio esa. Entonces, ¿qué era ser psicólogo? Pues ser psicómetra y diagnosticar y hacer terapias breves. Entonces, eso era la psicología del plan de estudios de nosotros. Entonces, ¿Imago de dónde sale?
y mago del cual formó parte el doctor Fernando Bilbao Marcos. Bueno, hubo una corriente marxista, freudo-marxista. Freudo-marxista. Entonces, donde ahí estaba Isi Althusser, estaban Lacan mismo. Lacan, Mary Langer, todo ese Néstor grupo, Brownstein, Néstor Marcelo Brownstein. Pasternak, Frida Salt, se genera esa corriente en la facultad de Psicología, y se arma un grupo muy activo, muy proactivo. Diríamos que los estudiantes superaban a los maestros. Así es que así fue en esa época, Bueno. hacíamos círculos de estudio y nos peleábamos Los con los maestros. estudiantes de psicología forman una revista que se llama Imago. Los estudiantes. Es una revista de estudiantes. Y ellos armaron un congreso internacional donde vino Mary Langer, fue a Monterrey. Mary Langer. Y eran los estudiantes. En ese grupo estaba Fernando Bilbao. Mira nada más. En ese grupo. Y los miércoles pavlovianos también era de estudiantes. Sí, te voy a decir cómo era. No era el mismo grupo, porque el grupo de los miércoles pavlovianos no necesariamente éramos pavlovianos. No, eso me queda claro, era el nombre. Sino era el nombre porque decíamos, Pablo se reunía todos los miércoles con su grupo, su equipo, sus discípulos, a discutir críticamente la psicología. La psicología, fisiología, diríamos, occidental. Claro. Veían a Freud, veían a Wertheimer, los gestaltistas. O sea, hacían un análisis A Thorndike. y hacían actas. Y esas actas pues se conocen como las actas de los miércoles pavlovianos. Nos encontramos con ese material bibliográfico. Dijimos, nosotros necesitamos armar los miércoles pavlovianos. ¿Y qué hicimos? El grupo que no dábamos clase en la facultad todavía, y que habíamos sido egresados, y que no comulgábamos con la política de la facultad, no para armar contracursos, pero sí armar, hicimos esto, los miércoles a las 5, como acomodé el lugar, nos vamos a tomar un salón que esté desocupado, nos vamos a reunir y hacer una discusión crítica. Y ahí discutíamos a Rubinstein, a Vallon, a Piaget. Entonces, ¿qué discutíamos? Eran estudiantes y maestros. Estudiantes, no maestros, porque no éramos maestros, pero egresados. Éramos externos a la facultad. Como los jubilados en la web. Decíamos, por ejemplo, ¿qué es la acción? ¿Qué diferencia hay entre la acción y la actividad? ¿Qué dice Piaget? Porque de todo el proceso evolutivo viene de la acción cognitiva. La actividad de Rubinstein, que es de todo y este de Leontiev. Y de Leontiev. Y el acto de Vallon. Entonces, ¿en qué consiste ese acto al pensamiento? ¿En qué consiste esa actividad? ¿En qué consiste esa acción? Hacíamos ese tipo de análisis. Discutíamos, desde luego, nos invitaban los conductistas a discutir, porque los conductistas se fueron a meter a Tierra y Libertad. Ah, curioso, así como los en economía de fichas. Órale. Y ellos descubren que se puede aplicar el conductismo en Tierra y Libertad, y ya se sentían marxistas. Que también ya François Lenin no. andaba entre el marxismo y el conductismo. Pero se van a hacer eso, pero como el maoísmo no tiene la complejidad del leninismo, entonces el maoísmo y el conductismo se podían emparentar. ¡Qué curioso! Y entonces ellos se sentían marxistas, y nosotros, como éramos leninistas, discutíamos y les decíamos cómo no podía hacer lo que ellos decían que era, por decir, la praxis, no era lo mismo que la conducta. Ellos querían comparar la praxis con la conducta. Ni Sánchez Vázquez se las hubiera. Y decíamos, es que no es lo mismo. O sea, en la praxis hay teoría, y hay acción, y hay actividad, y hay planeación. Y hay representación, y hay más cosas. Y hay un proceso histórico. Y entonces esa complejidad no la entendían.
Y bueno, nos poníamos a discutir quién era más marxista. Bueno, es parte de esa década. Y El grupo surge en el 75. luego, a mí me tocó topar con Balón antes que con Piaget. Con Piaget tenía la referencia filosófica de epistemología, por Severo Iglesias. Por Severo Iglesias. Pero... Que es ese libro viejo que alguna vez me mostraste. Sí. Editado por la autora. Yo cuando salí de quinto año, pedí una beca porque yo estaba en el departamento, yo trabajaba para la universidad en orientación vocacional, era trabajador universitario y tenía derecho a una beca. Esto es que me pagaran mi sueldo a donde yo fuera a estudiar. Y nos fuimos 3 compañeros a Jalapa, Veracruz, a estudiar el condicionamiento operante. La maestría con Serafín Mercado, en efecto. No. Creo que la armaron Serafín, Emilio Rives. Era Emilio y Rives, otros. Florente López, claro. y 2 investigadores, uno de Illinois y otro de Dallas. Era Jay Powell de Dallas, de la Universidad de Dallas, y Larry Dock de la Universidad de Chicago. Y Florente López Rosado. Y naturalmente Rives. Emilio Rives Iniesta. Pero llega de rector un psiquiatra o psicoanalista, ya no me acuerdo, un tal Velázquez o Velasco. Tal vez Velasco, que era neurólogo. Pero ahorita seguimos reflexionando este asunto porque está muy interesante. Pues aquí, siguiendo con esta idea que comentábamos, creo que vale la pena porque es una historia no escrita. Es una historia que, documentada por este medio, va a aclarar muchas cosas, porque Balón, Ajuria Guerra, Sassou, Piaget, el mismo Luria. Sí. Entonces es hablar de Juan Ascuaga, Emilia Ferreiro, la relación del epistolario que tú personalmente tuviste, Alejandro Rodríguez Lucio, Salvador Villarreal, ¿quiénes estuvieron en los miércoles pavlovianos? Mira, en los miércoles pavlovianos los hicimos. Luego te comento donde me había quedado, porque es importante ver cómo fue que llegamos a Balón. Pero Juan Enrique Ascuaga. Pues él se llama Juan Enrique por eso. Por él se llama. Entre otras razones. Tu hijo se llama así. Por ese motivo. O sea, es un homenaje a este personaje, la verdad. Él llega a educación especial, todavía con Odalmira, Con Odalmira y esta Alma Lidia Chávez. No. Ella estaba en el Estado de México y llega al Estado de México. Ya era con Palacio cuando estaba en el Estado de México. Ah, mira. Estamos hablando de... Llegaba con Odalmira y Mayagoitia por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Ambas. Él llegaba a educación especial, y entonces lo que hacían es que le armaban un programa en los estados. Uno de los estados que privilegiaban era Nuevo León. Entonces llega Ascuaga a Nuevo León, nos ve elaborando pruebas y buscando respuestas a diagnósticos. Y los manda al demonio. No, sino que nos ve con mucha inquietud y nos empieza a explicar la historia desde como él la ve de un Pablo. La historia de Pablo según Ascuaga. Según Ascuaga. Platicada por Ana Ascuaga, pues tú ves a Pablo de otra manera. Un Luria, que él lo conocía en persona. Claro. Entonces... Antes que Ardila. Bueno, ahí sí tú te sabes eso. Pero cuando él nos explica de viva voz, nosotros teníamos los miércoles pavlovianos y le dijimos, es que tenemos los miércoles pavlovianos por Pablo, pero por el aspecto crítico, dijo, nos aceptaría una invitación a inaugurarlos porque queríamos inaugurarlos de forma ya generalizada, y armamos un gran evento donde él pues habló de Pablo, y quién mejor que Ascuaga hablar de Pablo, de los reflejos condicionados, de todo y toda su teoría que él tenía. En 1976. 76. Antes de que Ardila llegara a la UNAM
En 78, 2 años antes. 2 años antes. Entonces, nosotros sentíamos muy vivo diríamos, esa reflexión, ese conocimiento, y estábamos nosotros trabajando lo que después fue la prueba Monterrey, pero estaba muy enfocada. Que ni era prueba en ese entonces. No era prueba, era una especie de filtro que hacíamos para seleccionar a estudiantes, alumnos que tuvieran problemas de aprendizaje. Pero luego se pervierte y se convierte en prueba. Se convirtió. Dijeras tú, la perversión de las herramientas de Sí, investigación. Se convierte en Que te la endosan a ti, ¿eh? Sí, porque ahí aparece y aparece y aparece. Pero bueno, tú metes en Google prueba Monterrey y ahí está. Apareces tú. Sí, sí. Pero Azcuaga fue un hito para nosotros, o sea, un antes y un después. Y para México, ¿eh? Bueno, en el caso de Monterrey, que estaba árido aquello, imagínate una provincia como Pero la UNAM estaba árida también. Entonces era toda una personalidad que nos confirmaba cómo leíamos nosotros autodidácticamente y luego comprobábamos cosas si lo estábamos entendiendo bien o no con él. Y mantuvimos porque era un gran... con Azcuaga lo conocía, yo creo que tú lo sabes. No podía ser, se tenía una comunicación epistolar. En esa época todos éramos epistolares. Pero te contestaba, imagínate que te esté contestando una carta del propio Azcuaga, que le estés planteando situaciones. Todavía tengo cartas de él. Entonces, era era conocerlo y de ahí en adelante casi que para siempre, ¿no? Porque la comunicación seguía fluida. Y fue un momento muy importante. Nosotros continuamos con los miércoles pavlovianos, insisto, no siempre el tema era Pablo. No, claro, invitaron en el segundo año a Emilia Ferreiro. Cuando después fue Emilia Ferreiro, le dijimos que fuera a dar una conferencia en los miércoles pavlovianos. Dijo, ¿y yo qué tengo que hacer ahí si Piaget y Pablo no tienen nada que ver? Según Emilia. Según Emilia, ver a Pablo era como era un conductismo, por decir. Sí, claro, porque era el modelo, el condicionamiento clásico, Pablo, y el operante Y de entonces, los ¿qué otros. tiene que ver Piaget con Pablo? Dije, no vas a hablar de Pablo. ¿Tú la invitaste? Sí, vas a hablar de la psicogénesis, de la lengua escrita, nada más en el marco de los miércoles pavlovianos. Pues aceptó. Yo creo que tendremos por ahí los programas de mano, que dijera miércoles pavlovianos Emilia Ferreiro. Porque Emilia Ferreiro se Pues desdice. es como un billete de $2. Sí, claro. Que es rarísimo. No existe. Sí, es rarísimo. Entonces, pues sí, eso nos pasó. Ahora, ¿quiénes estuvieron en los miércoles pavlovianos? Estaba Salvador Villarreal, Enrique Padilla, Mario Chávez, Maco, le decíamos Maca Macarroni, que era un personaje muy especial porque ese podía sustraer libros de cualquier librería de México, en Monterrey o donde fuera, porque no teníamos dinero para comprar libros. No, todos eran leptómanos. Él podía sacar los libros. Y los últimos, teníamos nosotros el último libro que llegaba a las librerías por él. Así yo empecé, Bueno. debo confesarlo, pero... Se no- metía el libro y salía. O llegaba a partir el libro y se lo metía en las botas. Y entonces nadie se imaginaba que llevaba un libro ahí. Yo recuerdo muy bien el libro de Luria, que lo vi, ¿El cerebro en acción o cuál? El cerebro en acción. Porque el primero que nos llega a México es El hombre con su mundo destrozado. El cerebro De en Granica. acción. El cerebro en acción, editorial Fontanella, pasta dura. Sí. Bueno, era tanta avidez de tener el libro. Que lo partió. No, eso fue en Monterrey. Entonces estábamos los dos y íbamos caminando y me pasa el libro y yo pensé que lo había comprado. Y yo salí con una confianza plena, con el libro en la mano, a la vista de todo mundo. Y pasamos como si todos creyeron que... En esa época saqué El Capital, yo. Bueno, y entonces cuando me dice, pásame el libro, dije, en ese momento me di cuenta
que me hizo robar el libro para él, porque pa' colmo no me lo dejó a mí y se quedó con él. Estas técnicas de época. Entonces, la verdad, cubría una función en el grupo. Claro. Porque claro. nos mantenía actualizados porque de la última novedad que había. Yo cumplía la función de ir a las librerías, los que podía me los sacaba, los que no podía, pues, ni modo los compraba, pero yo era el que estaba actualizado en Rubin Taylor y demás, en el grupo. Llegamos, pero a él no le gustaba hacer eso. A tener un libro más o menos tipo te has de acordar del libro de psiquiatría infantil de Julián de Ajuria Guerra. Más o el menos. Manual de psiquiatría infantil. Más o menos de ese tamaño. A lo mejor un poco más grande. Adentro estaba hueco. No ese libro, cualquier otro. Sí, claro. Y entonces tú abrías el libro, metías otro ahí, lo cerrabas y ese era tu libro. O sea, llegamos a elaborar técnicas de cómo sustraer. ¿Cómo robar? ¿Cómo libros? sustraer? ¿Cómo robar libros? ¿Cómo Bueno, sustraer los libros? era la época. Entonces, Hoy, mira, acabo de comprar estos dos. Sí. Me los mandaron por Amazon. Hoy llegaron. ¿qué, 900 pesos. Qué delicia. La política entre los chimpancés de France de Waal y el bonobo y los 10 mandamientos de France de Waal. Pero está carísimo, Sí. Históricamente ha estado caro. Sí. Pero saliendo los miércoles pavlovianos, Había, se carteaban con Marta había Suárez. librerías de la embajada rusa Ah, claro. y eran puros de Marx y de Lenin y todos esos, todo. Debo decirte que en la embajada rusa tiraron en el bote de basura un libro que se llama Fiabilité du cerveau, en francés, confiabilidad en el cerebro. Me lo encontré en el bote, lo saqué de Erra Sarratian y Pavel Simonov. Después veo en Editorial Grijalbo la edición en castellano. El libro que yo tenía, que me encontré en el basurero, de la embajada rusa en francés, tenía pegados todos los esquemas en castellano. Ese libro que sirvió para la traducción de la colección Dina de Grijalbo. Tengo los dos, porque me gusta coleccionar como rata ciertas reliquias. Sí. Pero no cabe duda que es una época histórica en la cual teníamos que agenciarnos. Y así llegó Balón, así llegó... Es que en esas librerías era la editorial Proteo. Eran las editoriales Lautaro. de partidos comunistas. Sí. Entonces, ahí estaba Pablo, ahí estaba Bernstein, ahí estaban, todos esos ahí estaban. Entonces, entre los libros de política y los libros de psicología, Claro. psicología recreativa, etc. Pero el dueño de esa librería, Leoncio se llamaba, se hacía loco, sabía que no estábamos llevando el libro. Ah, pues claro. Y decía que se lo lleven. Entonces, no hombre, íbamos y saqueábamos esa librería con todo lo que podíamos. En México estaba una librería que se llama La Lonja Librera. Ajá. Cuando se inaugura la Gandhi, quien fue su primer director se llamaba Manuel. Ajá. Después saca su librería, la librería de Manuel. Yo iba desde la Gandhi cuando se inauguró, 47 años. Va a cumplir este año 47 años. Yo fui a la Gandhi cuando se inauguró. Es más, a mi esposa, al primer lugar al que la invité a salir, fue a tomar un café en la librería Gandhi. Iba Genaro de aquí desde esa época. Ah, Genaro. Genaro ya se jubiló. Se fue un personaje. Estaba la librería Salvador Allende. Estaba la librería de Manuel después, que también quebró, ya, según me dijeron, ya falleció. Pero los primeros que estaban en la Gandhi ya se jubilaron, Sí. todos. Sí. Entonces voy, pregunto por Enrique, ya se jubiló. Voy, pregunto por Lourdes, ya se jubiló. Ya todos. Me queda claro que esa era una de las técnicas. Pero regresando, te carteabas con Emilia Ferrero, Sí. con Irene Lecín, Sí. te carteabas con Juana Escuaga, Sí. te carteabas con Marta Suárez, Sí. te carteabas con la compañía y ya investigaban ustedes en educación especial. Con un
el Ya te faltó Tantón de con un electroencefalógrafo Nashin, del equipo con Nechin, Nashin de Francia, del equipo de Sasson. del equipo de Sasson. Me queda claro que eran cursos contracorriente a los programas Pero educativos. sí, éramos audaces y nos contestaban, Pues eso hice yo. Sí. Yo me carteaba con Ascuaga, luego tengo videos aquí grabados con Ardila dando conferencias de cosas que hoy no creo que admita que dijo. Pero le he mostrado los videos y dice, ¿cómo los tienes? Pues tengo documentos inéditos. Yo cuando llegué a la parte de balón, fue cuando, estando en Jalapa, en esa maestría que te dije, estando en Jalapa, me encuentro un cronómetro decimal, no sexagesimal como los cronómetros, Los clásicos. y los relojes, Claro. que da la vuelta en 60 minutos. Segundos y 60. Este era un reloj decimal. Decimal. Para tiempos de reacción. Entonces, era un cronómetro. Y cuando lo vi, descubrí, se me cayó toda la teoría conductista. Pues claro. Porque si yo decía, si yo uso un cronómetro sexagesimal, la curva, porque es respuesta Una campana de Gauss. sobre Sí. tiempo. Si yo uso un sexagesimal, la curva va a ser de un modo, y si uso otra, la curva va a ser de otra. Claro. Entonces el conductismo no creía en la representación. Entonces, pero sí medía con tiempo. Decías, entonces, toda la teoría esquineriana está en base al sexagesimal. Le metes el otro y le cambias la curva. Entonces, no es cierto que la realidad te aproximes a ella con la realidad misma. Siempre está mediando una representación. A ver, tú llegaste desde los orígenes de los llamados indebidamente problemas de aprendizaje. Bueno, eso fue después. Te estoy hablando que yo trabajaba con ratas y Sí, pichones estamos hablando de Jalapa. en Jalapa. Claro. Y entonces, cuando se me cae la teoría y nos corren de Jalapa porque este Velasco llega y quisiera la maestría y no la Sí, terminamos. un psiquiatra. No la terminamos. Yo regreso, nos decían, los aceptamos en la UNAM y les reconocemos los estudios. Dije, no, yo me vine a Jalapa porque de aquí me iba a ir o a Illinois o a Dallas a hacer el doctorado. Para volver otra vez a la UNAM, no. Y me regresé a Monterrey. Pero ya todo quebrada la teoría. Quebrado el conductismo y lo experimental. Y cae en, En mis ese manos, clásico cae en mis positivismo. manos un libro que se llama Psicología y Pedagogía de Merani. De Alberto Merani. De Grijalvo. Que es curioso porque te llega Merani y Merani, que considero uno de los fundadores de la neuropsicología en América Latina, porque es el que publica los primeros libros con ese título y además es el que impulsa la educación especial y difunde a Janet Arth. Exacto. Pero si tú te acuerdas, Psicología y Pedagogía es puro balón. Claro, Divulga balón. claro, Ahí conocí a balón con Merani. con Merani. Y es curioso como dato anecdótico, cuando Manuel Aguilar, padre, Sí. se acerca con nosotros por diversas razones, él era muy amigo de Alberto Merani. Alberto Merani le dona su beca al morir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Que ahí está todavía. que ahí está todavía y es una biblioteca En el CIPSI. impresionante por las lenguas que utiliza, inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Es que lo que Merani vale, era un lo que erudito, vale de esa es ver los libros incunables. de Merani con sus anotaciones a mano al margen. Claro, y además la tesis doctoral de Rivalón que nadie tiene. Ahí puedes estudiar muchas cosas del pensamiento más íntimo de Merani. Claro, Y ahí lo tiene la autónoma, ¿no? claro, de Morelos. En el CIPSI. Claro, Bueno, el caso es que ahí me acerco a Balón, pero Balón critica a Piaget. claro. Yo dije, canijo, Los prólogos entre Piaget y Balón son un gran debate para entender a para Balón, estudiar a puro prólogo.
para entender a Vallón, voy a tener que estudiar a Piaget. Y para entender a Piaget hay que estudiar a Vallón. Entonces me metí a Piaget por Vallón. No al revés. Y cuando yo estoy estudiando a Piaget, más allá de la epistemología de Severo Iglesias, de genética, llega a Monterrey una alumna de Piaget, Margarita Gómez Palacio. Que era de Durango. Sí. De Gómez Palacio. Gómez Palacio. Llega, después de 20 años estar en Europa, y me dicen, ¿qué crees? Hay una alumna de Piaget de Monterrey. Dije, no, pues... Vamos a conocer. Es que uno era usado en esa época, hoy es uno timorato. Y fui y me le presenté y le dije, cuando haga un seminario de Piaget, Invíteme. quiero estar. Dijo, ¿y por qué no se viene a trabajar? Pues usted quiere pura gente titulada. Y yo no me he titulado. Pues titúlese. Dije, yo no me voy a titular con cualquier tesis. Y no voy a hacer una tesis para tener el título para que me den una chamba. Me acuerdo cuando te dije en el 92, cabrón. Yo no tengo título, pero contigo sí trabajo. Bueno, entonces dijo, no, véngase sin título. Dije, bueno, pues me aceptó. Y entonces cuando dije, ¿cuándo está el seminario? Dijo, pues organícelo. Entonces yo lo hago. Sí, yo lo veo a ver si está bien. Y armé el Por eso seminario. te decían Gómez Palaciano. Y le dije, aquí está el programa del seminario. Y el primer libro que íbamos a ver es Biología y Conocimiento. ¡Ah, que es una belleza! Por lo demás, el libro de Biología y Conocimiento. Y dijo, bueno, ya está, usted va a empezar a exponer. ¡Wow! Yo lo que quería era oírla a ella, no, yo empezar a hablar. No, pero así Pero es bueno, esto. así fue. Así es esto. Así fue. Y así me metí con Vallón, con Piaget. Y ahí- educación especial. Y educación especial. Con los problemas de aprendizaje. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que Odalmira Mayagoitia deja educación especial y entra a Gómez Palacio? Hablo del 70 Sí. ya prácticamente. Mira, Odalmira Mayagoitia termina 70-76, puro periodo Echeverría. Sí. Y ella en el 76 deja la dirección general. Ella fue la primera directora general. Ella fue la fundadora de la dirección general. Aunque te debo dar el dato de que antes, en 1906, Justo Sierra fundó un departamento de educación especial, al cual le nombró un director que no duró ni un mes. Pero bueno, Bueno, sí, son tiempos, conflictivos. sí. Hay un zigzag en la educación especial, no en línea recta. Pero entonces, ella deja la dirección general en 76, entra Muñoz Ledo, de secretario De educación por el PRI, Sí, porque él fue presidente del PRI. y Muñoz Ledo entra y nombra a Guadalupe Méndez Gracida. Sí, claro que me acuerdo. Entonces, en esa época la dirección general tenía los servicios y la normal de especialización. Dependían de la misma dirección general. Era general Se va Muñoz Ledo, entra Solana. Fernando Solana Morales. El que pide la cabeza de Muñoz Ledo fue Jongitud. Carlos Jongitud, que era un charrote Sí. decente. Lo pide porque El jefe del Baster Gordillo. Porque no hizo la universidad pedagógica a imagen y semejanza de ellos, del CENTE. Lo hizo una especie de colegio de México y ellos querían una universidad de masas. Pero bueno. López Portillo le concede y lo quita. Entra a Solana. Y ya cuando entró Solana, la Marta Escurra, era amiga de Solana. Una colega argentina. Sí. Sí. Y le habla de Gómez Palacio, que está en Monterrey, que fue discípula de Piaget, etc. Y le llama la atención a Solana y la invita a ser directora general de educación especial. Viene para acá y cuando viene, estamos hablando del 78. Hay 678. 78, diciembre. El 12 de diciembre, el día de las Lupitas, quitan a Guadalupe Méndez Gracida. Y ponen a Gómez Es un Palacio. poco perverso porque el día de las Lupitas, pero la quitan.
Pero no se va de a tiro, sino que dicen, vamos a partir en dos la dirección general. Gómez Palacio se va a quedar con la dirección general y los servicios de educación especial. Con Méndez Gracida. Y Méndez, no, con Gómez Palacio. Con Gómez Palacio. Y Méndez Gracida va a ser la directora de la normal de especialización. Y hacen una especie de solución salomónica. La parten en dos. Pero más que salomónica, porque Era política. Salomón dijo, vamos a partir en dos al hijo, ¿verdad? Aquel que se peleaban las dos madres. Sí. Y dijo la mamá de veras, dijo, no lo partan, déjenlo a la otra. Exacto. Y aquí sí se ve que eres cristiano, ¿eh? Se ve que eres cristiano y bíblico. Y esto sí lo partieron en dos, ¿eh? Y partieron. Y entonces Méndez Gracida se queda con la dirección de... A ver. Y Gómez Palacio se queda con la dirección general en México. Ya antes había sido ella, Gómez Palacio, directora del Plan Nuevo León. Ya habíamos elaborado y habíamos entrado a estudiar con Emilia Ferreiro la psicogénesis de la lengua escrita. Ya habíamos visto que los errores que tenían los niños en eran constructivos y no. Y eran constructivos y no eran dislexias. Y despatologizamos los problemas a de ver, aprendizaje. Última pregunta antes de cerrar el programa porque ya se nos fue. Se fue. Pero te comprometes a estar el siguiente programa, no el siguiente, porque tenemos que seguir la parte. Bueno, yo sí vengo al siguiente, pero puede que el siguiente no tenga que ser el siguiente, como tú veas. No, el siguiente es el siguiente. Está bien. Ahora, me queda claro que quedamos en que se parten dos. Margarita Gómez Palacio se queda con educación especial y Méndez Gracida, Guadalupe, sí. El Día de las Lupitas, se queda con la normal de especialización en Campos Elíseos, en Polanco, en la Ciudad de México. ¿Dónde está todavía? ¿Dónde está todavía? Sí. Ahora bien, me queda claro que ustedes ya venían investigando la lengua escrita. Con Emilia, que... ¿De dónde carajo se te ocurre el concepto de despatologización? Porque eso es una cochinada tuya, ¿eh? Sí. Según yo. Salvo que se lo hayas pirateado a alguien. No. ¿De dónde te viene la idea de despatologizar las dificultades en el proceso del aprendizaje, por lo menos de la lengua escrita? Es que... Soldado, sí. Casita, casota, casa, sí. Farmacia, botica, etcétera. Cuando nosotros nos deslumbramos, Emilia tenía en México 2 equipos de 4 personas. Uno en el Distrito Federal, con Ana María Kaufman, que ya lo tenía de antes. Sí, que saca el test de Kaufman. No. Es otra Kaufman. Ah, es otra Kaufman. Sí. Esta es argentina, la otra debe ser estadounidense. Pero hacen ese equipo aquí, y que venía de Argentina, bueno, porque había salido por el golpe militar. 76. Emilia se fue a Ginebra, etc. Pero entonces... armamos un equipo. Se va con Rolando García. Rolando García, regresan allá a Ginebra, ellos ya estaban en Buenos Aires y pues se viene el golpe se lo dieron a Isabel Perón, ¿no? Claro, en 76. Bien, pero yo creo que ellos eran peronistas, pero con Perón. ¿Con Juan Domingo? No, eran peronistas de hueso. Los vuelos. El caso es que se van y luego armamos un equipo en Monterrey con Emilia y Gómez Palacio. Estaba Betty, Beatriz Rodríguez, está Mayela, Adriana Vega, Rosa Laura Cantú y yo, éramos 4. Ellas vienen después, estas personas. Humberto, Mayela, etcétera. Éramos 8 los que estábamos descubriendo lo que los niños hacían de 3, 4 y 5 años, todo lo que sabían de la lengua escrita, y lo que sabían de la lengua escrita hacían cosas inteligentes que no son patológicas, que no eran patológicas. Por ejemplo, uno así, el más ilustre, Lisandro, me acuerdo del caso, que le poníamos un pájaro vuela. ¿Cómo le hacemos para que diga 2 pájaros vuelan? Y entonces decía, pues se pone otra vez, y copiaba otra vez.
Un pájaro Y vuela. decía 1, 2, pájaros vuelan. Es un niño de 4 años. No había ido a la escuela, nadie le dijo que así se escribe, pero él inteligentemente dice, pues si son 2, pues se escribe 2 veces. Es decir, él concluía, no que se Eran modifica respuestas- la expresión, sino se repite 2 veces la misma expresión. Eran respuestas Lógicas. espontáneas de los niños. Y decíamos, y ya muy malditos nosotros, ¿verdad? Oye, Bueno, no te cuesta trabajo, ¿verdad? ¿y cómo se escribe no hay pájaros? Y entonces empezaba a borrar, dijo, no se puede. ¿Cómo? No se puede escribir no hay pájaros. ¿Por qué? Porque no es cierto que no haya pájaros, sí hay. Entonces, Don Goyo de acción. entonces decíamos, pues tiene razón. Entonces dices, el niño ¿Te fijas piensa, cuál es paranoia de No. esquizofrenia? dice, Ah, él piensa despatologiza. que lo que está escrito es verdadero. Y luego dice, bueno, sí se puede, pero les voy a decir. Y entonces escribe otra vez, pero con letras chuecas. Lisandro, Sí. Dijo, así chuecas sí se puede decir, no hay pájaros. ¿por qué? Porque están chuecas las letras. Como diciendo que chueco se pueden escribir mentiras. Ah, O sea, es una Otra inteligencia lógica. prodigiosa. Entonces dices, no puedes decir que tienen problemas de aprendizaje si son muy inteligentes. y si la escuela no reprueba, son problemas de enseñanza Entonces, y de la escuela estaba reprobando a niños muy inteligentes y los pasaba por problemas de aprendizaje. Decíamos, hay que despatologizar la lengua escrita. Ese decíamos en plural, ¿es en plural? Bueno, en plural ahí en el plano. ¿De dónde se te ocurrió esa idea? Porque siempre andábamos buscando patología. Si tú tenías a Julia Guerra de por Pues medio, sí, andábamos buscando tenías a patología. Nechín, tenías a Ecaen, tenías a Bueno. Sasó Y Ascuaga, y a Ascuaga, que él habla de patología, eran las patogenias, es decir, los retardos del aprendizaje de patogenia fásica o de anátrias. patogenia anátrica, las afasias, afasias, etcétera. entonces nos sabíamos toda la patología de Ascuaga y decíamos, aquí no entra Ascuaga. Entonces, ¿dónde quedó Ascuaga? Vámonos. Entonces, nos vemos dentro de 8 Sí, días. así es. No quiero dejar de agradecer su paciencia porque esto está interesantísimo. Así es. Liceo Guajardo, porque hemos hecho historia Sí. de política, psicología, educación, pero sigue de educación especial hasta acá. Sí. La meta no es entrevistar al Liceo Guajardo, sino a través del Liceo Guajardo ver la Construir. historia. Un poco como decía Alexander Romanovich Luria, Ahí el está. de la foto, Sí. en su libro The Making of Mind. Si quieren ver la historia de la psicología en la URSS, véanla a través de nosotros. Lo importante no somos nosotros, Sí, no. es a través de nosotros esa historia, porque nosotros la vivimos. Así es. Muchas gracias, Eliseo Ahí Guajardo, estamos. y nos vemos la próxima semana. Pues si me para invitas, aquí grabar. estoy. No, estás invitado Bueno, y ya. estás obligado. Está bien. Tan, tan.